el propósito de Dios con su pueblo, así como lo veía el libro de Éxodo. Recuerden, y siempre quiero usar como introducción, que los mandamientos no fueron dados al pueblo de Dios para que ellos fueran salvos. Los mandamientos fueron dados al pueblo de Dios después de que Dios ya los había liberado, y como una muestra de la celebración de Dios con su pueblo y cómo ellos podían corresponder a Dios diciendo: nosotros efectivamente queremos ser tu pueblo para vivir como a ti te agrada. Así que los mandamientos siempre fueron eso, y lo podemos ver en la historia bíblica. Cuando Dios libera al pueblo de Dios de Egipto, es una muestra de su redención, de su libertad. Les liberó primero y después les dio la ley. Hoy también, a través de la obra de Cristo, si tú has confiado en Él, entonces la obra de Cristo ya te ha liberado, y cuando recibes la ley, entonces en Cristo aún más la ves como una forma de corresponderle a Dios y de vivir como su pueblo. Así que hoy vamos a seguir avanzando y vamos en el séptimo mandamiento, y estamos en Éxodo capítulo 20. Este texto también es un texto corto, igual que la vez pasada, pero por gracia de Dios, el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo nos explica para nosotros y para nuestra realidad hoy cómo interpretar este texto. Así que capítulo 14 del versículo 14, del capítulo 20 dice así la palabra de Dios: no cometerás adulterio. La palabra de Dios dice: no cometerás adulterio. Esta es la palabra de Dios que vamos a estar profundizando el día de hoy, y quiero que oremos para que el Señor pueda traer a nuestra realidad en este día el propósito de su ley para el día de hoy. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento, gracias por este espacio. Gracias porque por medio de tu palabra podemos conocer tu carácter. Y yo de forma especial quiero rogarte, Señor, que tu presencia en este lugar pueda hacer de tu palabra esa herramienta que moldea nuestro carácter, y que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil, que podamos escuchar como buenos oidores tu palabra para cumplirla, para hacerla, para tenerla por obra. Y yo te ruego que en esta área en donde vamos a tocar temas acerca de la pureza, acerca del matrimonio, acerca de la sexualidad, Señor, nosotros podamos ser fieles y que podamos desear, Señor, agradarte conforme a lo que tú muestras en tu palabra, que se cumplan tus propósitos el día de hoy a través de mi vida. También te lo ruego, Dios, te lo ruego. Espíritu Santo, llévanos a la verdad. Amén. Bueno, en este estudio de los mandamientos estamos en el séptimo mandamiento, y recuerdo un poco de lo que estuvo hablando C.S. Lewis. Uno de los libros que todo cristiano debería leer se llama Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Y C.S. Lewis narra una historia que me recuerda un poco a lo que vamos a aprender hoy. C.S. Lewis narra una ciudad para comparar lo que vamos a aprender hoy acerca del adulterio y acerca de la sexualidad. C.S. Lewis narra que nuestros días son como si nosotros viéramos una ciudad que en un teatro manifiesta que su mayor obra de exhibición en ese tiempo es una bandeja de plata como las que hay en las películas, con una cobertura de plata en donde la gente espera ver algo. Y entonces la gente va y paga boletas que son muy costosas, y los teatros se llenan. Y resulta que debajo de esa bandeja hay un pedazo de carne jugoso, como los que desearíamos comernos con mucha hambre. Y entonces la gente paga por ver eso. Y hay una gran introducción, una gran atmósfera de expectativa. Y entonces, cuando llega el momento oportuno, el encargado del show destapa la bandeja, la gente ve lo que hay ahí, se asombra, empieza a babear por ese pedazo de carne. Él cierra la bandeja, se apagan las luces y se acaba el show.
y la gente se va. El video voy a apagarlo, es que me pega aquí en los ojos. Entonces, ¿qué diríamos de una ciudad así? ¿Qué diríamos de personas como esas? C.S. Lewis dice que efectivamente podríamos decir que es una serie de personas que enfermizamente han percibido admirar la comida. Asimismo, C.S. Lewis dice que es la manera en la que nuestras ciudades han percibido la sexualidad, en donde todo se ha convertido en exhibir un pedazo de carne delicioso, lo más deleitoso posible para las personas. Y tenemos toda una sociedad que está obsesionada por mostrar su pedazo de carne y está obsesionada por verlo. Nuestras redes sociales, la moda, es increíble ver cómo la moda ha influido tanto en hombres y mujeres, que nosotros tenemos que usar algo que nos permita exhibir nuestros atributos. Pero lo más terrible de todo, decía C.S. Lewis, parafraseando su expresión, es que lo que pasa con esta ciudad es que no solamente tiene una visión obsesionada, sino tergiversada de lo que es el placer. Y ese deseo por ver, y ese deseo por conseguir, y ese deseo por anhelar ese pedazo de carne deseable, que lo que quiere narrar C.S. Lewis es tener la sexualidad, el objeto amado. Lo que nos ayuda a entender es que tenemos una sociedad enferma y que le ha cambiado totalmente el sentido de lo que significa el sexo, lo que significa el matrimonio, lo que significa el deseo. Eso mismo pasa en nuestras redes sociales. Nos asombramos cuando vemos un pedazo de carne expuesto. Y vamos alrededor de este mensaje entendiendo cómo nosotros somos parte de la construcción de una sociedad que ha desfigurado totalmente la sexualidad, y vamos a darnos cuenta que hemos sobreestimado el sexo y el romance. Hemos buscado salvación en esto, pero también vamos a ver cómo nosotros degradamos el sexo y el romance, y en lugar de hacerlo el sello hermoso de un pacto con Dios como su pueblo, hemos usado nuestras decisiones para convertir aún la sexualidad en nuestra condena y en la condena de muchos. Y la pregunta que vamos a respondernos hoy, la pregunta más importante, es cómo podemos solucionar una sociedad enferma y desfigurada en un tema de la sexualidad, el matrimonio y el romance, y cómo Cristo es el que responde a la restauración de una sociedad que ha perdido la capacidad de ver el verdadero diseño de la sexualidad, del matrimonio, del romance. Cuando vemos la expresión en Éxodo capítulo 14, no cometerás adulterio, vemos una clara orden de parte del Señor para ordenar que los matrimonios se respeten. Los matrimonios no entren. Ahora vamos a ver que la palabra cometer es una decisión premeditada para pensar en maneras de ser infiel, de ser no fiel al compromiso que he hecho delante de Dios con mi esposa, con mi esposo. ¿Y por qué el Señor incluye esto dentro de los mandamientos? Recordemos que los mandamientos son una muestra de Dios para su pueblo de amor. Les está diciendo: los liberos son mi pueblo, les amo. Ahora ustedes tienen que entender cómo disfrutar de ser mi pueblo. Y Dios incluye el tema de no adulterar y la negativa al adulterio como una orden de no cometerás adulterio, porque dentro del contexto del pueblo de Dios, lo que Dios más ama para la sociedad es la familia. En Génesis 2:24 dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La forma en la que Dios diseñó el orden de la sociedad es que el hombre y la mujer se unan en una sola carne. Entonces vemos que el matrimonio, según la orden de Dios, se llama el pacto adánico. Desde el principio Dios hizo un pacto con su humanidad. Y entonces no les explicó tan detalladamente como en el momento de Éxodo, pero les dejó claro cuáles iban a ser los fundamentos para la sociedad y para la humanidad.
Y para la sociedad Dios deja claro que lo que Él desea es que hombre y mujer se unan y que sean una sola carne. Y la expresión una sola carne es graficada de una manera muy puntual a través de la sexualidad. El matrimonio y la sexualidad están íntimamente relacionados. Dios pensó en el matrimonio y Dios pensó en una manera en la que el matrimonio pudiera mantenerse unido. La sexualidad no es solamente un tema de placer. Mis hermanos, quien creó al ser humano es el Señor. Y cuando Dios pensó acerca de la humanidad, que pudiera ser hombre y mujer y que dejaran a padre y madre, pensó en esa unión como algo bueno y en el matrimonio como algo honroso que lideraría la sociedad, pero también quiso, por gracia y por amor a la humanidad y por consuelo, poner placer en sus órganos sexuales para que esa unión de placer y de amor en el entorno de una relación con Él fuera la dinamita central de toda la sociedad, el motor principal de toda la sociedad. O sea que el propósito de la cosmovisión bíblica de la sexualidad está en el contexto del matrimonio. Y no solamente eso nos recuerda el matrimonio, sino que también nos recuerda el compromiso de Dios para ser el Dios de la humanidad. Entonces, cuando el ser humano se casa y cuando vive relaciones sexuales a la luz del matrimonio, entonces esa vida recuerda que ellos están comprometidos a vivir la vida como Dios desea que ellos la vivan. Esto que vemos en Génesis es la orden de Dios para sus seres creados. Y cuando los seres creados se casan, ellos están reavivando el compromiso de Dios con ellos y de ellos con Dios. El apóstol Pablo enseña que tal vez hayan personas que tengan el don del celibato, de quedarse solos. Pero también deja la claridad de que si no es así, entonces cásate. Y lo que quiere decir el apóstol Pablo es que la regla principal y lo que está por encima y como diseño original es que el ser humano se case, porque eso recuerda que Dios le creó y le creó con el propósito de que le represente, de que sea su imagen. Recuerden que el Señor dijo: hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Y Dios pensó en formas prácticas de que tú puedas reflejar la imagen de Dios. Y el matrimonio es una de las formas por excelencia que la palabra de Dios nos muestra, que es la manera en la que nosotros reflejamos al Señor. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos la sexualidad en el contexto del matrimonio, entonces afirmamos nuestro pacto de que realmente somos el pueblo de Dios. Unión con Dios, unión con otro humano que amo, hombre o mujer en el sentido opuesto, respeto, seguridad, protección, propósito con Dios de ser su pueblo. Y entendiendo ese contexto, cuando Dios libera al pueblo, lo primero que quiere decir a su pueblo con respecto a las relaciones matrimoniales es que ni por la mente podría pasarte traicionar a tu esposa o a tu esposo, porque es un comienzo de traicionarlo a él. Cuando le traicionas a una persona con la que has hecho un pacto de reflejar la imagen de Dios, entonces también traicionas a Dios. Y hoy vamos a ver cómo esto tiene relación para los solteros. La mayoría de los que estamos aquí estamos solteros o nos estamos casados. Entonces vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros. Hay una influencia directa del Antiguo Testamento a nuestra realidad de hoy. Hay muchas preguntas alrededor del matrimonio en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, ¿por qué David tuvo tantas mujeres? ¿Por qué Salomón tuvo tantas mujeres? Y vemos un registro de la palabra de Dios en donde se pintan cuadros desgraciados por causa de tener más de una esposa. Por ejemplo, el caso de Raquel y de Lea, el caso de Ana y Penina, son fuertemente desgraciadas y su esposo en conflicto por tener varias esposas. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios permitió esto?
También vemos un modelo, por ejemplo, en hombres como Adán, como Noé, como José, como Job, donde Job mismo se jactaba de que su corazón no había sido cautivado hacia otras mujeres. Y esto con el modelo de que estos hombres, al igual que los profetas, fueron monógamos. Y Dios, a través de la historia, fue revelando la importancia de que el matrimonio fuera solamente entre una mujer y un hombre. La caída más terrible de la historia de Israel estuvo en manos de Salomón y de David. Fueron usados por Dios, pero a causa de la dureza de su corazón, ellos tuvieron muchas mujeres, pero a causa de que ellos se casaron con otras mujeres, sus reinos cayeron. Fue la desobediencia a lo que Dios diseñaba para el hombre. Pero Dios es lleno de gracia y misericordia. El sexo, entonces, dentro del pacto de Dios con la humanidad, tiene el propósito de la procreación para que el pueblo de Dios crezca y los hijos sean el instrumento que Dios usa para que sus padres transmitan la fe que ellos han puesto también en Dios. Entonces, qué difícil es esa expresión. ¿Cómo así entonces que el sexo nomás es para la procreación? ¿O somos muy radicales nosotros? ¿O la Biblia está equivocada? ¿O eso fue algo para el Antiguo Testamento? ¿O qué? Lo más hermoso es que hay un ejemplo también que usa C.S. Lewis para la comida, y es que la comida, el fin biológico para el alimento es precisamente alimentar. El fin biológico de la sexualidad es procrear, pero Dios puso placer en la comida. Dios puso deleite en los sabores, en los ingredientes, y sabemos que si nos alimentamos de más y abusamos del deleite de comer, eso va a traer perjuicio a nosotros. Entonces, los límites para la comida están regidos por su propósito principal. El propósito principal de la comida es alimentarte. Si te alimentas y es delicioso, gloria a Dios, porque estás cumpliendo el propósito principal, pero también te estás deleitando de algo que Dios creó para tu disfrute, y que mientras puedas disfrutar puedas decir: qué bueno que hayas creado, Dios, alimentos deliciosos para que yo recuerde el deleite que tengo en ti, Señor, es tan especial. Y asimismo, la sexualidad tiene un margen, y es que la sexualidad, como su principio biológico, es la procreación, es que el pueblo de Dios crezca. Pero el deleite se disfruta en el contexto del matrimonio, y en el matrimonio tal vez haya días donde tú no estés procreando, tal vez tu esposa esté embarazada, tal vez no sea el momento, pero sí en el contexto del matrimonio, con el fin de la procreación, hay diferentes momentos en donde tú estás disfrutando de la sexualidad, entonces eso glorifica al Señor. Así que el principio bíblico es que el objeto biológico y el objetivo principal es lo que rige lo que está alrededor de lo que también Dios ha creado. Y teniendo ese contexto, Dios, para el libro de Éxodo, piensa en el pueblo de Dios, para que ellos puedan gozarse en las cosas que Dios ha creado, pero dentro de lo que Dios ha pensado para ellos, dentro del diseño de Dios para la humanidad. Así que el matrimonio es el límite para el disfrute de la sexualidad. Cuando el Señor dijo: no cometerás adulterio, el Señor está manifestando esa palabra cometerás como entrar en el error, en la forma en la que decididamente nosotros entramos en un error de vivir en la sexualidad fuera de lo que es el matrimonio, y en la sexualidad fuera del matrimonio estando casados. Entonces, en ese contexto vemos que la bendición de Dios para el matrimonio está incluye la sexualidad. Y lo que quiero que hoy nos pensemos como primera instancia es que nosotros no podemos vivir en ese plan hermoso de Dios para el matrimonio y la sexualidad, porque una de las cosas que hemos hecho es que hemos sobreestimado la sexualidad. Hemos puesto valores que la sexualidad no tiene. Hemos puesto valores en el romance, como el sexo está conectado inicialmente por diseño con el amor, con el compromiso.
con el matrimonio, normalmente el ser humano va a buscar ahí compromiso, seguridad, va a buscar ahí fidelidad, va a buscar ahí deleite, va a buscar seguridad, va a buscar salvación. Porque originalmente fue diseñado para conectar con quien realmente puede salvar. La pregunta es, ¿cómo entonces nos damos cuenta que hemos sobrevalorado la sexualidad? Cuando esta palabra fue tomada por el Señor Jesús, Él nos ayuda a entender qué significa eso de cometer. Cuando nosotros cometemos es cuando nuestra mente y nuestros actos están involucrados voluntariamente en buscar en la sexualidad cosas que nunca jamás tendremos y que solamente tendremos en el Señor. Entonces es por eso que el mismo Señor Jesús en Mateo 25 empieza a explicar nuestras aplicaciones para el día de hoy con el tema de no cometerás adulterio y esta ordenanza de parte de Dios. Mateo 25, si quieren también podemos estar navegando en este texto, Mateo 5, versículo 27. Mateo 5, versículo 27. Y en este momento Jesús está usando una expresión que normalmente los judíos usaban para corregir alguna enseñanza dada en las ciudades o en las sinagogas. Dice Mateo 5, versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerán adulterio. En la sesión pasada vemos que esta expresión, como les dije, era una manera en la que Jesús está diciendo, ustedes han escuchado, ustedes han oído. Y esto de ustedes han oído, no cometerán adulterio, es porque había una enseñanza muy comúnmente entre las personas judías y creyentes de Dios afirmándose acerca de no cometer adulterio. Y tal vez ellos habían rayado los límites de esta ordenanza en simplemente no acostarse con la mujer que no fuera su esposa o no acostarse con el hombre que no fuera su esposo. Pero a partir de este momento Jesús va a empezar a dar el verdadero significado de lo que Dios quiso con esta ordenanza de no cometer adulterio. Entonces Jesús dice, ustedes han escuchado esto, como quien dice, Jesús en otras palabras está diciendo, ustedes han creído que hasta ahí ha llegado esta orden, pero lo que Dios quiere para ti y para mí, Jesús lo empieza a explicar, dice, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio. Y entonces en esta porción Jesús empieza a hablarnos acerca de que el adulterio es algo que también se hace con los ojos, que los ojos son una conexión con tu mente, lo que estás pensando, la información que estás reflexionando, la manera en la que estás observando a esas mujeres, a esos hombres, la forma en la que estás considerando con tu mente que eso sería bueno para ti. Proverbios 4, versículo 23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque brotan los manantiales de la vida. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, habla de los afectos, habla de las cosas que tú te aferras como algo que amas. Cuando Jesús habla de lo que nosotros vemos, también está hablando de lo que nosotros introducimos a nuestros pensamientos y que finalmente terminan siendo cosas que amamos y que atesoramos. Proverbios 6:25 dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Proverbios está hablando de una mujer que no teme a Dios y que con su hermosura es cautivante. Lo que la palabra de Dios dice acerca de la belleza es que la belleza es atractiva. Dios diseñó que la belleza fuera atractiva, pero que la belleza que lleva a la sexualidad tiene un contexto, y el contexto es el matrimonio, la procreación y el deleite que une a un hombre con una mujer. Entonces, frente a este estándar acerca de no cometerás adulterio, vemos que al igual que todos los estándares de la ley de Dios, todos estamos como culpables. Porque ¿quién no ha mirado a una persona con deseo? ¿Quién no ha usado sus ojos para alimentar pensamientos que desean relaciones que no son conforme a lo que Dios desea? La causa
de la mucha dificultad de hombres como David y Salomón, como les decía ahora, fue por seguir el ejemplo de los reyes paganos. Los reyes paganos normalizaron que tener muchas mujeres era normal y era bueno para ellos, pero se convirtió en lo que derrumbó sus reinos. El adulterio y los desórdenes sexuales son cosas que hemos tan normalizado que es fácil que nuestro cerebro se acostumbre a ver publicidad en donde mujeres están medio desnudas, donde hombres también están medio desnudas, y creemos que eso es normal y exponemos nuestros ojos a eso. La forma en la que vemos nuestras redes sociales, lo frecuente que es la pornografía en nuestros días. Somos de los países que más consumen pornografía, y esto todo ha sido porque hemos creído que es normal, porque psicólogos dicen que simplemente tenemos que responder a nuestros deseos porque eso es lo que nos va a hacer felices. Pero como pueblo de Dios nosotros necesitamos reflexionar en el por qué nosotros también hemos hecho parte de estas culturas, para no cometer el mismo error de personajes como David y Salomón, que naturalizando las costumbres de sus ciudades, vieron cómo cayeron sus vidas espirituales y posteriormente sus vidas sociales, profesionales, su culto a Dios. Y la razón principal por la que nosotros también participamos de exponer nuestros ojos de esa manera en las redes sociales, sobre todo veo a muchos hombres, a muchas mujeres cautivados por esa gran exposición sexual. Psicólogos dicen que la influencia de las redes sociales y la exposición de esos cuerpos semidesnudos ocasionan la misma reacción en la mente que la pornografía. Es una pornografía suave, en donde todo el tiempo el mercadeo quiere mantenerte excitado, porque ellos saben científicamente que si tú estás excitado, no hay nada que detenga la mente que desea. Y si ellos conectan el deseo con el producto, entonces hay más probabilidades de que tu subconsciente decida comprar aquella cosa. Y por eso siguen usando mujeres desnudas, hombres semidesnudos para promover sus productos, porque nuestra mente por diseño ha usado la sexualidad para conectar con el deseo. El problema es que está fuera de contexto. Dios diseñó al ser humano para que el deseo conecte con sus propósitos en el matrimonio. Entonces necesitamos despertar a que cada vez que nuestros ojos están expuestos a una imagen sexual semidesnuda, en cualquier contexto en el que estemos, estamos siendo manipulados, porque por diseño eso está siendo usado para conectar con lo que anhela nuestro corazón. ¿Por qué nos seguimos exponiendo entonces si sabemos que somos manipulados? Hemos visto documentales. Ernest Becker obtuvo el primer premio Publisher en su libro La negación de la muerte, y él explicó diferentes y diversas maneras en las que el mundo ha encajado y ha tratado de responder a la pérdida de su creencia en Dios. Dios da sentido a la humanidad, y cuando el ser humano se desconecta de la relación con Dios y del sentido que Dios le da, el ser humano por naturaleza está buscando sentido. Entonces la sexualidad te hace sentirte un héroe, te hace sentir amado. Entonces Ernest Becker en su libro dice que el ser humano aún necesita sentirse un héroe, necesita saber que su vida es importante para alguien, que en el trasfondo su existencia es relevante. Aunque tiene mucho con que fingir, en algún sentido, en el sentido más elevado, necesita experimentar confianza, gratitud, y como ya no la tenía en Dios, ¿cómo iba a hacerlo? Entonces, una de las primeras vías que el ser humano desarrolló por naturaleza para conseguir trascendencia, sentido, fue la solución romántica. La pareja se convierte en el ideal divino, en la forma en la que nosotros anhelamos salvación que solamente Dios puede darnos, un amor incondicional. La pareja se convierte en el lugar en donde encuentras sentido de vida. La pareja se convierte, en pocas palabras, en el objeto de todo tu amor. Entonces vemos por qué hay mujeres que, aunque no son infieles con sus esposos, tal vez podemos ver amas de casa súper infelices en su matrimonio, porque siempre pensaron
que la esperanza de su vida era ser amadas por un hombre. Y ellas están cometiendo adulterio pensando que tal vez si su esposo fuera diferente, si las amara de una forma más tierna y compasiva, entonces se sentirían más felices. Tal vez el adulterio en la mujer no es ver pornografía en la mayoría de los casos, pero sí la ilusión romántica que al final terminaría en un sexo seguro, que realmente refleje lo que Dios espera del matrimonio, siendo amadas y respetadas. Por eso hay tantos hombres buscando pornografía y otras mujeres que se vean mejor que su esposa, porque ellos tienen el anhelo de que sus corazones serán complacidos. Por eso hay tantos hombres y mujeres solteras viendo páginas de estas influencers o influencers con cuerpos marcados, y son los más famosos porque tienen la ilusión de que sus ojos contemplando eso les dará así sea una pizca de sentido, de amor, de satisfacción que no han buscado en Dios primeramente. Necesitamos que el matrimonio llegue a su lugar. Cristiano soltero, quiero decirte que si tú anhelas casarte, es un buen anhelo. Pero si tú estás soltero y crees que el matrimonio te va a hacer más feliz, que relaciones sexuales aprobadas por Dios te van a hacer más feliz, déjame decirte que si primero tu fuente de gozo no es el amor infinito que puedas encontrar en Dios, entonces ese amor que falla, que es el amor de una persona, va a llevarte poco a poco al adulterio, a pensar y a reflexionar en maneras en las que esa otra persona puede ser mejor, porque esa persona no puede brindarte un amor que no falla. Timothy Keller, en su libro Dioses que fallan, dice que hay una canción popular que dice que si no eres amado, entonces no eres nadie. Y somos una cultura que se lo ha tomado al pie de la letra. Perseveramos en la fantasía de que si descubrimos nuestra alma gemela, se arreglará todo lo que funciona mal en nosotros. Creemos que la soledad es lo peor que nos ha podido pasar. Creemos que en nuestro matrimonio, que nuestro esposo o esposa no nos ame como nosotros deseamos, es la peor desgracia. Pero lo que decía Tim Keller en el libro es que cuando nuestro objeto amado no es Dios, que es la fuente de amor fiel, seguro y permanente, vamos a encontrar la desgracia, porque ningún amante, ningún ser humano está cualificado para dar un amor tan fiel como el que solamente Dios puede darte. Tenemos que despertar como creyentes al engaño que nos ha presentado la caída. Una de las consecuencias de que la relación con Dios se ha roto es que se ha roto la verdadera percepción de la sexualidad y del amor. Y si no estás seguro de una vida cristiana, no estás seguro. Laura Session es una periodista ganadora también del premio Publisher y es especialista en analizar la cultura adolescente, la gente soltera, y ha sido galardonada por la Academia Nacional de Ciencia en Estados Unidos. Y en un reporte con el Washington Post, ella evalúa que las experiencias sexuales en los hombres y mujeres que no están conectadas con el compromiso del matrimonio siempre y en la mayoría de los casos terminan en relaciones sin obligación, que navegan con turbulencias físicas y emocionales, que termina en la depresión. Porque no fuimos diseñados para que el sexo solamente nos satisfaga por el placer en sí mismo, sino para que ese placer construya la estructura institucional más importante de la sociedad, que es la familia y el matrimonio. Entonces, mis hermanos, tenemos que reconocer que nuestros ojos desean esas imágenes, nuestros ojos ven pornografía, nuestros ojos contemplan y anhelan a otras personas romántica o sexualmente, porque muy en el fondo de nuestro corazón no estamos encontrando en Dios la fuente de nuestro máximo placer y amor. Entonces, esa es la manera en la que nosotros tenemos que reconocer que de primera hemos incumplido con este mandamiento de no adulterar. Si eres soltero y estás participando en una sexualidad fuera del matrimonio, entonces cumpliste de una forma primera con desvirtuar este mandamiento. Si eres casado y entonces estás anhelando otras formas y estás viendo a otras mujeres, a otros hombres, entonces hoy es el día en donde tengas que reconocer que tu corazón está siendo engañado.
y necesitas arrepentirte. Y eso es una forma en la que nosotros vamos en contra del carácter de Dios. Pero la segunda forma es que también necesitamos reconocer que menoscabamos el propósito de la sexualidad en el contexto del matrimonio. Y cuando Dios dice en los 10 mandamientos, no adulterarás, es porque Dios está esperando que la fidelidad de hombre y mujer se conviertan en la razón por la cual Él les bendiga por representar su imagen. Afirma el pacto de la sexualidad. Una vez estaba en una charla acerca de la sexualidad, en donde era muy sorprendente ver que para los cristianos el sexo aún podía ser considerado algo no santo. Quien creó la sexualidad, mis hermanos, fue el Señor, y Él la creó como una celebración en la que nosotros podamos afirmar que le amamos y que estamos comprometidos con otra persona para manifestar su gloria. Que aún los ángeles, decía esta persona, esto no está escrito, que aún los ángeles puedan estar ahí y que sea un momento santo en donde Dios pueda aún animarnos a honrar, servir a nuestra esposa allí. Y nosotros como solteros o como casados siempre tenemos que tener el momento de la sexualidad como un momento de pacto con Dios, y la consolidación y la celebración del pacto terrenal aquí es con mi esposo, con mi esposa. No tengo por qué pensar en la sexualidad fuera de eso. No tengo por qué pensar en una sexualidad desorganizada que va en contra aún del orden físico de las personas y de la anatomía. Por eso la homosexualidad, uno de los argumentos en contra de la homosexualidad es que las relaciones homosexuales van en contra de la anatomía del ser humano. Necesitamos ver que hombre y mujer honran a Dios, pero en vez de honrar ese pacto, nosotros menoscabamos la celebración y la sexualidad se ha convertido en nuestra condena. Malaquías 2:16 dice: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre la iniquidad de su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Dios espera que el pueblo de Dios sea un pueblo fiel, pero no fiel solamente a no acostarte con otra persona, sino fiel primeramente al Señor, aún con lo que piensas, aún con lo que ves. Y por eso Jesús dijo: sería más conveniente que te arranques un ojo a que tu vida sea una vida hipócrita, en donde tú estás diciendo que adoras a Dios, pero con tus ojos, con tu mente, lo único que haces es pensar en imágenes sexuales, imágenes que no honran a Dios, o en maneras de ser amados de una forma que te salve. La deslealtad, es decir, la infidelidad, era síntoma de ruptura del pacto con la otra persona amada y con Dios. ¿Por qué Jesús termina diciendo que es mejor que te saques un ojo? Porque resulta que incumplir cualquiera de los mandamientos del Señor es motivo de condena, es motivo de ir al infierno. Entonces Jesús le está enseñando a los judíos: miren, no solamente se enfoquen con no adulterar físicamente. ¿Qué está pasando en tu corazón? Mi hermano, yo quiero decirte, es detestable que naturalicemos que dentro de la iglesia del Señor sea tan común que nosotros nos expongamos a pornografía. No es aceptable delante de Dios y es motivo de condenación que tú te expongas a imágenes y a deseos románticos fuera del contexto del matrimonio. Y tienes que arrepentirte. El Señor Jesús lo dijo: si tú has entregado tus ojos para eso, entonces es mejor que te lo arranques y hagas lo que sea esa expresión. No quiere decir que todos vayamos a andar tuertos aquí, mis hermanos. Lo que está diciendo Jesús es que tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance de una manera rápida. Cuando uno arranca, tú vas a arrancarlo. Tú estás realmente decidido a quitar eso de aquí. Tienes que hacer cosas, tienes que involucrar tu fuerza, tienes que aprender la mejor técnica para arrancar. Jesús dice que mejor nos vale que no tengamos un ojo a que nosotros seamos condenados, a que todo nuestro cuerpo sea condenado. Uno de los fariseos se acercaba a Jesús y lo quería poner a prueba preguntándole acerca del divorcio.
Y Jesús dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés escribió este mandamiento acerca del divorcio. Por la dureza del corazón del pueblo de Dios, por no entender que lo más valioso era el matrimonio. Entonces, a pesar de que el pueblo de Dios desde el principio recibió una orden desde Génesis para que el matrimonio fuera la única forma en la que ellos placieran sus cuerpos y buscaran la unidad sexual, Dios ha tenido misericordia, ha retenido su ira. Pero miren lo que pasó con David, miren lo que pasó con Salomón. Lo que quiero decirte es que Dios no ha consumido tu vida, primero porque la obra de Cristo nos ha reemplazado, pero a pesar de que nosotros hemos conocido de Dios y sus mandamientos, la razón por la cual Dios simplemente no nos rechaza y no nos envía al infierno es porque Él está tolerando su ira, esperando que nosotros conozcamos cada vez más su carácter y nos alineemos a sus propósitos. Que nosotros nos demos cuenta que no es posible ser cristianos mientras nos entregamos a esos desórdenes sexuales. Pero una cosa sí es clara, mis hermanos: al igual que la vida de los profetas fue respaldada por su pureza, al igual que la vida de Jesús, al igual que la vida de Job, al igual que la vida de Adán, al igual que la vida de estos hombres fieles, fueron respaldadas por su pureza. Y Job decía que como orgullo de su corazón, él podía decirle a Dios: examina mi corazón, si he sido cautivado por belleza de mujer ajena. Dios respalda la pureza, mis hermanos. El hecho de que Dios no derrame su ira sobre ti y que no te envíe al infierno no quiere decir que tú vas a tener tragedia, porque a escondidas sigues cautivando tu corazón con desórdenes sexuales. Necesitas entender que Dios, cuando habla de sus mandamientos, Él espera que su pueblo viva en santidad. Por eso el Señor habla muy claramente. ¿Qué estás haciendo con tus emociones? ¿Qué estás haciendo con tus deseos? ¿Eres como ese pueblo? ¿Eres como esa ciudad que está a la espera de que levanten esa bandeja para ver esa carne? ¿Qué has normalizado? ¿Qué has normalizado hoy? ¿Qué has hecho normal en tu cristianismo? ¿Qué has hecho normal en tus pensamientos? Mujeres, ¿has idealizado el romance como la forma en la que serás feliz, aún fuera de tu matrimonio? ¿Has buscado maneras en las que vas a ser salvada por ser amada? Esposo, ¿estás viendo a otras mujeres para deleitar tus ojos? ¿Qué haces? El mismo capítulo 5, versículo 30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. El Señor Jesús amplía el mandamiento de no adulterar, no solamente con lo que ves, no solamente con lo que piensas, no solamente con lo que amas, sino qué estás haciendo con tus manos. ¿Hasta dónde estás permitiendo que tus manos toquen? Es muy claro el Señor Jesús. ¿Hasta dónde estás permitiendo que llegue la condenación a tu vida? Mis hermanos, frente a un mandamiento tan claro y frente a una sociedad tan desorganizada, la pregunta es: ¿cómo resolvemos mentes como la tuya y como la mía, que están llenas de una distorsión sexual fuera del pacto de Dios en el matrimonio? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque hasta el sol de hoy quisiera que alguien se acercara a mí y dijera: mira, yo me salvo de eso. Y esa es una de las preguntas que se usa en el evangelismo explosivo. ¿Nunca has codiciado a una mujer? Y nadie puede levantar la mano para decir que su mente se ha mantenido pura en contexto de la sexualidad y el deseo hacia otras mujeres, hacia otros hombres, hacia amores que logren saciar tu seguridad. Entonces, frente a esto y frente a lo que enseña el Señor Jesús, la conclusión es que tú y yo estamos totalmente condenados porque destruimos y hemos hecho parte de la destrucción de la sexualidad. Y aún más grave, somos el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido llamado para que a la luz de las naciones la gente pueda ver que la pureza es el mejor camino.
una de tus propósitos. Yo no conozco mi propósito, una de las preguntas que el cristiano, quiero saber mi propósito, no conozco mi propósito. Bueno, hoy vamos a aprender y vamos a recordar que uno de los mayores propósitos en este mundo sexualizado y excitado es que el cristianismo pueda modelar un estilo de vida santo, puro, que su adoración, como le denominé a este tema, una adoración en pureza de corazón, le diga al mundo que vale la pena vivir una vida así. ¿Por qué? Porque Dios le agrada, porque refleja su pacto, porque Dios ama el matrimonio, porque así le enseñamos al mundo que se está destruyendo. Así que lo peor que le puede pasar a una humanidad sexualizada es que el único pueblo que puede mostrar lo que realmente es el sexo, entonces también viva igual que ellos. O sea que si tú eres cristiano y vives en esa distorsión sexual, entonces todavía la ira de Dios estaría más sobre ti, porque Dios te ha mostrado un camino fiel para la sexualidad, pero has hecho eso en contra de Él, aún sabiendo lo que Dios le agrada. Entonces es un momento grave, es una situación que necesitamos solucionar urgentemente. Necesitamos ser salvados de una visión distorsionada de la sexualidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos hecho del sexo y el romance nuestro ídolo, pero sobre todo hemos ofendido al Dios que tenía un propósito especial con el sexo en el matrimonio, para mostrar su carácter. Hemos sido piedra de tropiezo para que Dios muestre su amor para la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos ser aprobados cuando toda nuestra vida se ha convertido en hacer lo opuesto a lo que la sexualidad que Dios propone es? ¿Qué hacemos? Y es ahí donde brilla la imagen del Cordero sin mancha. Es ahí donde en una sociedad depravada entra el único ser humano capaz de conservarse en pureza en medio de una sociedad depravada. Primera de Pedro 1:18 dice: ustedes saben que ustedes no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o con plata, sino que con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Se simbolizaba en el Antiguo Testamento que la única manera en la que Dios perdonara a su pueblo era que ellos pudieran traer a alguien inocente, y la única forma era buscar un cordero que no tuviera ningún defecto y lo sacrificaban. Pero eso solamente era un pequeño destello de cómo Dios iba a reemplazar tu sexualidad destruida para que fueras el modelo de una sociedad que realmente necesita ver a una población que se conserva en pureza como una forma de adorar a Dios. Y fue Jesús, el único hombre sin mancha, quien derramó su sangre por la tuya sucia y depravada, por la mía sucia y depravada. Y entonces en nuestro lugar, dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Lo que está diciendo Tito es que la gracia de Dios, lo que quiere decir la gracia es que el poder y el actuar poderoso de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado? Trayendo salvación a los hombres. ¿Cómo trae Dios salvación a los hombres? ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios manifestada en nosotros? Tito 2, versículo 12 dice: enseñándonos. Miren lo que dice la palabra de Dios: enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimir toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Lo que está manifestando la palabra de Dios a través de Tito es que Dios redimió un pueblo a través de su sangre, siendo el puro, reemplazando a un pueblo impuro, para que con la libertad del poder que Dios da a través de Cristo, tú puedas tener el poder a través del poder de Cristo de apartarte de la impiedad, de los deseos mundanos, y vivamos en este mundo sobria y piadosamente. Porque esa es la forma fiel en donde el pueblo de Dios aguarda a la esperanza bienaventurada. Cuando venga ese cordero inmolado, hay un pueblo aquí que se conserva en pureza, porque honra
a la muerte de Cristo en él, la sangre de Cristo te da el poder. Porque si tú has puesto confianza en Jesús, entonces la forma en la que tú solucionas cada una de tus depravidades y eres esperanza para un mundo depravado, es que la sangre del justo y el puro actúa en ti por fe. Y si tú has puesto tu confianza en el que nos enseñó a negarnos, miren lo que dice la palabra de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a los hombres, enseñándonos que negando la impiedad. Jesús nos enseñó que el poder de Dios le dio la capacidad de negarse a cualquier cosa que le contaminara. Y así se sacrificó. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en que Él se ha puesto por nosotros, entonces el que pudo negarse a la impiedad vive en ti. Entonces la solución es que nosotros por fe ponemos nuestra confianza en un Salvador puro y sin mancha. Pero es que ese mismo Salvador puro y sin mancha, con su amor, pero también con su poder, te da la capacidad de que tú te apartes decididamente de la impiedad y de los deseos mundanos, y que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así que esta segunda parte nos revela qué es lo que Dios espera de tu actuar práctico. La pregunta es, ¿qué hago entonces si siento que mis miembros, mi mente y mis ojos solamente me llevan a la depravidad? ¿Qué hago entonces? Entonces vive los mandamientos del Señor. El Señor dice: no adulterarás, no cometerás adulterio. Entonces, si tú tienes a Cristo en ti, tú por fe decides apartarte de la impiedad. Pero miren lo que dice Tito: negamos la impiedad, negamos los deseos mundanos. La impiedad, ¿qué es? Miren lo que dice tan especial Tito. Tito dice: la impiedad es lo primero que tienes que negar. La impiedad es lo que está detrás del pecado. Antes de que tú pienses en ver pornografía, antes de que tú empieces a fantasear con hombres que te aman y mujeres que te aman, dentro de tu corazón, por consecuencia de la caída, tú eres impío. La impiedad es un deseo inherente al ser humano, gracias a la caída. Pero Dios dice que a través de la obra de Cristo tú te puedes negar a eso. Nosotros creemos en mí que la obra de Cristo es tan fuerte y tan poderosa que Él en ti puede hacer que tú, fortalecido en Él, te niegues a la impiedad y que te apartes de los deseos mundanos. Miren, la moda lleva una sexualidad desordenada. Si tú todo el tiempo vas a seguir las tendencias de la moda, te vas a dar cuenta que la música, el comercio, el mercadeo van a cautivar tu sexualidad para que tú vivas de una forma que no es. Tu deseo de ser admirado, tu deseo de siempre tener cosas bonitas, tu deseo siempre de tener dinero, son formas en las que también nuestra sexualidad y muchas áreas de nuestra vida son desfiguradas. Pero miren lo que dice la segunda parte de Tito 2. Después de que tú decidas negarte a la impiedad y a los deseos mundanos, Él dice que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tú no vas a sobrevivir a una vida cristiana y a un mundo tan depravado como este, a redes sociales que ni siquiera los creadores de ellas se dan a sus hijos, ni tienen, porque las redes sociales son tan poderosas que no la pueden controlar ni sus mismos creadores. Tú tampoco la vas a poder controlar. No creas que tú vas a vivir una vida pura mientras te estás exponiendo horas y horas en Instagram. Y eso es a lo que se refiere este texto. No creas que vas a vivir una vida que agrada al Señor y una vida de adoración y pureza si tú estás dedicando tiempo para intimar con Facebook en perfiles de mujeres y hombres que te están mostrando lo que no es. Tú no creas que vas a vivir una vida que agrada en tu matrimonio como esposo o esposa cuando tú estás viendo ilusiones ilusorias de vidas románticas falsas que te ayudan a ver hombres y mujeres ideales que no son la realidad de lo que está pasando en el matrimonio. ¿Por qué la pornografía cautiva a tanta gente? ¿Por qué las películas románticas cautivan tanto a las mujeres? Porque le brindan al espectador una ilusión que no tiene errores. Comprometerse con un hombre, comprometerse con una mujer,
según el pacto en el Éxodo, es comprometerte con un pecador que va a atentar contra ti. Y que Cristo nos ha mostrado que el amor es amar al que te puso su mano en esta mejilla. La pornografía no brinda eso. La pornografía solamente brinda un mundo ilusorio donde tú eres el protagonista y solamente hay placer para ti. Y entonces nos encanta pensar en un placer egoísta, es producto de la caída. Nos encantan esas películas y las mujeres fantasean con ese amor romántico y respetuoso, porque les ayuda a idealizar que ellas son el centro de toda esa atención. Y entonces no hay problemas con este hombre. No tengo que lidiar con su pecado. Mis hermanos y hermanas, la realidad es que vivimos en un mundo caído. Pero la realidad es que el Señor ha prometido que a través de la obra de Cristo el pecado puede ser transformado. Pero primero tienes que transformar la manera en la que tú propiamente ves la sexualidad. Y eso no va a pasar hasta que tú seas sobrio. Y una forma de sobriedad aquí ya no es beber y fumar. Descarga y elimina las aplicaciones que te están haciendo daño a tu mente. Yo entendí que tenía que eliminar Instagram para poder conservar mi salud mental y sexual. Y eso no me hace peor que nadie. Hace poco se acaba de revelar una acusación contra Mark Zuckerberg, porque está comprobado científicamente por documentos de científicos que ellos han desarrollado un plan para volver adicto a los niños y a las personas científicamente. Y ellos saben cómo hacerlo, lo estudian. Mientras tú duermes, hay gente que no duerme para poder producir dinero con lo que tú ves. Los cristianos no pueden ser tan ingenuos de creer que con su mente pueden controlar el tiempo que ven en sus redes sociales. Descárgala. Lo que dice Jesús, arranca el ojo. Lo que está diciendo Jesús para el cristiano actual es: elimina Instagram, elimina Facebook, quítalo de tu celular. Para algunos va a ser cerrarlo del todo, para otros va a ser dejar de seguir a esas personas. No sé qué tienes que hacer, pero una forma activa, lo que está diciendo Tito en conexión con la enseñanza de Jesús con respecto a lo que vemos y lo que tocamos, es que tú no vas a vivir en una oración pura si tú no vives sobriamente. Actúa con decorosidad. Después dice justa, una vida justa en este mundo. ¿Qué es justo? Haz lo correcto. No te involucres en chats y en momentos íntimos si eres soltero con una persona del sexo opuesto durante tanto tiempo, porque Dios creó esas relaciones para que se unan y alguno de los dos se va a confundir. Haz lo justo. Invita amigos cristianos, vive en comunidad, aprende a vivir la intimidad solamente cuando te cases. Yo tomé la decisión de no intimar con ninguna mujer que no fuera mi esposa. ¿Vas a necesitar hablar conmigo? Bueno, entonces, amor, ven conmigo. Necesitamos vivir justamente, hacer lo que Dios le agrada. Nosotros no solamente podemos resistir, ay no, yo huyo de esto, no, tengo que vivir también activamente, no por obras, sino por el poder de Cristo en nosotros. Piadosamente, no menos importante, y de último, una vida de entrega a Dios. ¿Tienes una vida de entrega a Dios? ¿Estás viviendo sobriamente? ¿Estás actuando justamente? ¿Estás viviendo una vida de entrega en tiempos devocionales genuinos, estudios de la palabra? ¿Estás teniendo un tiempo en donde un hermano te está enseñando a través del discipulado? ¿Te congregas fielmente? ¿Llegas temprano preparando tu corazón? ¿Te metes a los cursos que la iglesia te propone? ¿Has hecho el curso de miembros para ser parte activa de la iglesia? ¿Estás haciendo una vida piadosa? Entonces, Dios y su palabra prometen que tu vida va a ser una vida de oración pura. No esperes vivir en pureza mientras solamente le dejas toda la fuerza a tu mente. Necesitas, por el poder de Cristo, que ya venció todas esas cosas, comprometerte con una vida que es sobria, justa y piadosa. Y así vamos a esperar a la venida y bienaventurada manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, qué bueno que nosotros pensemos en esto como nuestra realidad y que nosotros nos demos cuenta que un gran privilegio que tenemos es que nuestra vida
aguarde a la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que cuando Él regrese pueda vernos apartándonos de la impiedad, que pueda vernos nuestra vida justa, nuestra vida llena de piedad y entrega, y que nosotros seamos el pueblo que Él deseaba desde que creó el mundo. Un pueblo que disfruta de la sexualidad en el contexto del Edén. Un pueblo que disfruta de la sexualidad en el contexto del matrimonio. Así que, como una conclusión, 1 Pedro 1:13 dice: por cuanto preparen su entendimiento para la acción. La vida cristiana no es solamente lo que haces con la fe. Prepara tu entendimiento para la acción. Me encanta que cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesús, nosotros podemos preparar nuestro. ¿Sabes que Cristo venció? ¿Sabes que Él vive en ti? Ahora, si no estás seguro de que Cristo vive en ti, hoy puede ser el día en donde tú digas: tal vez yo ni siquiera puedo apartarme de la impiedad porque no he depositado mi confianza en Jesús. Pero si tú has entendido, prepara lo que sabes para la acción. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les da, en la revelación de Jesucristo. Lo que está diciendo Pedro es una gran unión. Es que ustedes deben confiar en que lo que ustedes necesitan para vencer su pecado es conocer más de lo que se ha sido dado en Jesús. Ustedes no necesitan psicología, no necesitan terapeutas, a menos de que tengan una enfermedad médica. Pero si ustedes saben que lo que tienen es una batalla de la carne, lo que ustedes necesitan es conocer la revelación de Jesucristo. Versículo 14, 1 de Pedro 1 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda manera de vivir. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de los padres según las cosas perecederas, como oro, como plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a todas estas cosas no es que vivas por esfuerzo humano, sino que tú, que has sido comprado por la sangre de Cristo, por la fe depositada en Él, tú tienes el poder para vivir conforme a Dios le agrada. Porque tú no fuiste comprado por un billete de 50, ni tampoco de $100, ni por el mayor de los tesoros del mundo. Tú fuiste comprado por la sangre poderosa de Cristo, que se derramó a causa de la victoria sobre tu perversidad sexual. Entonces tú tienes que disfrutar de esa victoria haciendo efectivo el poder de Dios para buscar el matrimonio, honrar a Dios con tu sexualidad siendo soltero. Mira, soltero, si tú no eres fiel a Dios ahora, tú no vas a ser fiel en tu matrimonio. Así que esta orden de no adulterar es para los solteros también. Por eso Dios decía que el pueblo de Dios había adulterado en su corazón contra Él. Porque con quien tú te comprometes primeramente en el matrimonio es con Dios. Así que si tú has confiado en Jesús, mi hermano, yo quiero decirte que la fe puesta en Jesús ya te ha capacitado para que te alejes de la impiedad, para que vivas de una forma sobria, justa y piadosa. Y esa es la fe, que Cristo, si está en ti, ya lo hace. Cada vez que tengas una tentación sexual, tienes que recordarte: esa no es mi identidad. Ese romance ilusorio que estoy pensando como mujer no es mi salvación. Este esposo o esta esposa no es mi Salvador. Mi Salvador es el Señor Jesucristo, que a pesar de mi destrucción y mi tergiversación, ha pensado en tomar mi lugar para que yo pueda tener acceso al verdadero amor, a la verdadera seguridad, a la verdadera salvación, a la verdadera plenitud. Entonces, hoy quiero decirte, hermano, abraza la gracia.
Y la gracia es que Él estará contigo en la tentación. Pero entonces tienes que decidir qué decisiones tienes que tomar hoy. ¿Cuánto tiempo vas a involucrar la piedad? ¿Cuánto tiempo vas a involucrarte en reflexionar acerca de qué estás haciendo para que crezca tu adoración en piedad? Y cuando la bandeja se abra, tú no seas de los que babeen por el pedazo de carne, sino que tú seas de los que puedan decir: prefiero agradar al Señor. Estoy esperando valerosamente la venida de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que si estás soltero, busca agradar a Dios en tu soltería, esperando una sexualidad en el contexto del matrimonio. Y si eres casado, evalúa cómo está tu contentamiento con tu esposo y esposa. ¿Estás deleitándote en la mujer de tu juventud? ¿Estás honrando a tu esposo? ¿Estás honrando tu cuerpo con el deseo que solamente puede darte Dios siendo soltero? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a leer libros que te ayuden? Palabra de Dios. Si te sientes en derrota en tu área sexual, hoy es el día en donde hay gracia a través de la obra de Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno y fiel. Y gracias porque tu poder fue tan grande, Señor, que aún lograste conquistar el rincón más oscuro de nuestro corazón. Gracias porque por la obra de Cristo hoy podemos venir a ti, Señor, y decir: perdóname. Porque sabemos que hallamos perdón en nuestras tergiversaciones sexuales. Gracias por tu palabra, porque habla de todos los temas y hoy alumbra un tema que todos necesitamos escuchar. No porque sea malo, sino porque hay un propósito hermoso. Tú quieres un pueblo que te muestre a ti y al mundo que vale la pena la pureza, que es hermoso, que es deleitoso, que es un plan espectacular. Y ahí donde tú estás, yo quiero rogarte que si tú has visto siempre pérdida, derrota en esta área, tú puedas arrepentirte. Que si no estás seguro de haber entregado tu vida al Señor, hoy sea el día en donde tú puedas reconocer que tal vez tu ausencia de alejarte de eso es porque no has rendido tu vida al Señor. Pero si tú sabes que eres un hijo de Dios y sigues cayendo en pecados sexuales, tal vez hoy es el día en donde te arrepientas no con culpa solamente, sino que puedas arrepentirte y mirar a Cristo y su sangre derramada, ese Cristo crucificado por tus perversidades y por las mías, y que puedas abrazar el poder de Cristo victorioso para alejarte de tu impiedad, los deseos mundanos, y acercarte a una vida cada vez más esforzada por su poder, no por el tuyo, para hacer lo justo, para hacer lo piadoso, para hacer lo que Dios quiere que hagas. Tómate un tiempo para pensar en las cosas que necesitas arrepentirte.